Retraso. Hoy tuvimos un ¿Por qué acontecimiento retraso? familiar muy grato, así que, ¿Qué hora es? bueno, estoy atrasado por esto un poquito. Bienvenidos y ya veo que han hecho la introducción, ya han lanzado el tema del día, que no sé si estamos siguiendo el prospecto que estaba indicado en el programa inicial. O sea, recuerdo, hoy tendríamos que tratar la primera Toledot y la palabra creadora, pero no sé si ya con bueno, las palabras de introducción que hizo Olga, No, estaba propuso. simplemente retomando temas anteriores, Carlos. Ah, bueno, Bien. perfecto. Bueno, ¿Eh? hoy creo que daríamos inicio entonces con la tercera parte de esta serie de encuentros. Sería el tercero de los cuatro y estaba previsto hablar de la primera Toledot y la palabra creadora. Es decir, los disertantes son Olga Giannini, que estaba hablando, y el rabino Ari Stockman. Así que, bueno, le damos los micrófonos a ellos e iniciamos el encuentro del día. Así que, bienvenido y adelante. Bueno, hola a todos, para los que no pude saludar antes. Ari, no sé si vos querés hacer algún comentario de la clase anterior, antes de introducir el tema nuevo. No, voy a ir desarrollando a medida que se dé la circunstancia. No, adelante. Bueno. Pido por favor que estén los micrófonos cerrados, salvo los que hablamos, para que no haya eco, porque escucho un eco de fondo y a veces molesta, ¿sí? Bueno, yo quería retomar un poco el tema de la charla anterior, hablando del tema de alianza, ¿sí? Habíamos introducido el tema de alianza como respuesta de Dios a esta situación tan caótica, donde quedaban expuestas todas las vulnerabilidades del ser humano, y esa alianza vimos que tenía algunas características particulares. Primero, esa alianza está introducida en el texto mismo al comienzo del diluvio. Dios dice que va a firmar con Noé una alianza en Génesis 6, y esa alianza va a tener digamos, su final al final del relato del diluvio en Génesis 9. ¿Qué es lo que pasa? Cuando termina la alianza, cuando concluye el relato y está la alianza, esa alianza recibe el nombre de una alianza de paz eterna. De hecho, el texto va a resaltar que esa alianza tiene un signo en el cielo, que es el arco iris, y que de alguna forma está asociado con la renuncia que Dios tiene a la violencia sobre el mundo. Ahora, esta alianza de paz es una alianza porque Dios se arrepiente, como está planteado en algunas traducciones. Vamos a ver que no. Por eso me parecía interesante recordar el texto egipcio, porque no es que Dios se arrepienta. Lo que hace Dios en la situación esta es conmoverse. De hecho, el texto dice, le dolió el corazón. Por otro lado, está la idea de que la respuesta no solamente es una alianza, sino que está mediada por un espacio, un ámbito, un lugar de encuentro con Dios, que es el arca. Esta arca, que es un lugar absolutamente simbólico, no necesariamente es un lugar físico, vamos a ver que tiene muchísima simbología. Ari escribió, yo creo que María Paz vos mandaste lo que Ari había escrito, como para que retomemos también la simbología que Ari propuso en esos textos, pero
también hay que retomar esa simbología del arca como un lugar donde habita la palabra de Dios de alguna forma. Es decir, esa arca, no de casualidad, está flotando sobre las aguas y al final va a retomar el mismo motivo que está en el comienzo de la Biblia. Las aguas se separan de la tierra, el arca flotando sobre las aguas, y de ahí vuelve a surgir la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que empiezan a aparecer a lo largo de todo el relato del diluvio varios elementos que nos hacen pensar que este texto del relato del diluvio está en realidad, es la continuación, no solamente porque está después, sino porque es una continuación en el sentido de consecuencia de una alianza que es previa, que es la alianza que está asociada con la creación. Y ahora vamos a empezar a hablar de ese tema. ¿Sí? Hay varios elementos que nos señalan que la primera alianza que se celebra con el hombre no es la de Noé, como va a aparecer la palabra Berit, alianza, repito, en los textos de Génesis 6 al 9, sino que hay una alianza previa, y esa alianza previa es con Adán. Adán considerado, obviamente, como el ser humano, no como un señor, ¿sí?, masculino llamado Adán. La alianza es con el género humano. Una de las, digamos, señales o signos de que esa alianza, de que existe una alianza previa a la de Noé, es justamente la forma que se describe la alianza en Génesis 6 y en Génesis 9. No dice, el texto hebreo no dice, se instaura una alianza, Karat Berit, como va a decir en estos textos, en otros textos, por ejemplo con Moisés o con David, sino que acá dice Hakumá Berit, es decir, yo mantengo una alianza, la mantengo. Y en los dos, son las dos únicas instancias donde se usa esta frase verbal, Hakumá Berit, solamente en Génesis 6 y 9. Después no se va a usar más. Entonces es de singular, digamos, es muy singular que no diga que hay una alianza nueva, sino que hay una alianza previa que se sostiene justamente en la primera alianza. Da a entender que en realidad Dios lo que está haciendo es mantener la alianza previa. Y de hecho es lo que él mismo dice cuando se entremece en el corazón. Vimos el texto que dice, yo los voy a restaurar porque lo hago, porque los hice. Es decir, yo hice todo esto, yo soy fiel a la creación, soy fiel a mi palabra creadora y lo voy a mantener con vida y con toda la bondad que tenía al principio la creación. Hay otros textos bíblicos que de alguna forma aluden también a que existía una alianza con Noé, con Adán. Un texto es el texto de Oseas 6:7, que yo me permití traducirlo para los que quieran buscarlo. El texto literalmente dice, pero ellos, hablando del pueblo judío, como Adán, traicionaron mi alianza. ¿Sí? Esta idea de que existía una alianza con Adán. En el Nuevo Testamento, Pablo va a hacer todo un desarrollo de la alianza con Adán, no hablando de alianza, pero sí hablando de la traición a la alianza que fue Adán, que la realizó Adán. Repito, Adán y Eva, ¿sí? Adán como género humano. Entonces, hay que empezar a leer los textos de Génesis, sobre todo 1 y 2, la creación del ser humano, con la idea de que detrás de esos textos
ya está implícito el concepto de alianza. Ahora, ¿qué significa entonces un concepto de alianza en un texto de creación? Primero, Dios no solamente crea y por lo tanto produce la existencia de toda la creación y del género humano, sino que además hay otras características de alianza, como las bendiciones y las maldiciones que son propias de todos los tratados de alianza. ¿Sí? Apenas crea al ser humano, lo crea y lo bendice. Y después va a poner la condición, como va a decir Arie, no una maldición, sino una condición para que si se rompe, hay que asumir las consecuencias, y es cuando le va a decir al hombre, al ser humano, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Que está al final del capítulo 2 de Génesis. Pero bueno, Dios crea al hombre, lo crea, el relato es un relato muy, muy particular, porque después de haber creado la luz, las tinieblas, no en el orden lógico, aparecen las plantas, aparecen las aguas, aparecen los animales, y en el sexto día Dios crea al hombre, al ser humano, y el texto dice, lo crea a imagen, las Biblias van a decir a imagen y semejanza. En realidad el texto hebreo dice, a imagen nuestra, pues se nos parece. ¿Sí? Es decir, hay una voluntad en ese plural cuando crea al hombre, de crear al hombre a imagen de Dios, parecido a Dios, pero de hecho es, ya desde el vamos, como Dios. Hay otro salmo, el Salmo 8, que va a decir que es el hombre que de él te acuerdas, casi comparable a los dioses lo hiciste, va a decir el Salmo 8. ¿Y por qué Dios elige en este relato insistir sobre el tema de imagen y como nosotros? Porque en realidad, al crearlo, lo que está haciendo es consagrarlo como representante y regente de toda la creación. Es decir, tiene una relación, establece una relación filial, porque es creado por Dios como Dios, casi como Dios, hijo de Dios, va a decir en otras partes los salmistas, título que en los tratados de alianza se da a los reyes, son hijos de dioses, y por lo tanto se configura al ser humano como el rey en el cual Dios reposita el poder para representarlo en la creación y también para regir la creación. Pero por otro lado, lo hace porque es creado como dioses. ¿Sí? Entonces, esta creación del ser humano a imagen como nosotros, de por sí establece una relación particular con el ser humano que no puede ser traicionada por un rapto de aparente furia de Dios, sino que todo lo contrario, ¿sí? Lo que hace es establecer desde el vamos una comunicación, una necesidad de comunicación, una necesidad de comunión y una necesidad, obviamente, de parte del ser humano de sí o sí entrar en comunión con el Creador, porque fue creado para eso. Es decir, fue creado como ese Dios que le dio el ser y que le dio la vida, y por lo tanto, cualquier actitud que él tenga que se separe de esa misión y de esa comunión, obviamente le producirá la muerte.
después lo vamos a ver con el texto de la semana que viene. Pero Dios concluye la creación del hombre, o no. Es un debate que va a estar abierto en el judaísmo, si Dios terminó realmente la creación el viernes y descansó el sábado y no hizo nada, o si, como dice el texto, sobre todo el texto hebreo, pareciera que en realidad terminó el sábado la creación. Esto después lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, que hay todo un debate sobre si en el sábado se trabaja o no se trabaja, porque justamente si el sábado está para reposar, no se puede trabajar, pero en el fondo Jesús va a decir, Dios crea, mi Padre crea, yo creo, y nosotros creamos en sábado. Por eso el sábado, el hombre está antes que el sábado, va a decir Juan en el Evangelio. Pero la creación del hombre y el sábado, el establecer el sábado, están íntimamente ligados. Ahora, no para que el hombre simplemente no haga nada en sábado, sino porque el sábado es el espacio temporal de comunión con Dios. Es decir, el sábado está hecho para que el hombre y Dios establezcan la comunión, el diálogo, y a partir de ahí la creación quede en manos del hombre, no a los antojos del hombre, sino con la responsabilidad del hombre de regir esa creación según los designios que tenía pensado Dios cuando lo creó a imagen y semejanza. Y ahí ahí termina, digamos, la conclusión de la primera Toledot. Toledot es el primer ciclo, ¿sí? El primer ciclo termina justamente con el sábado. Y a partir de ahí empieza una segunda Toledot, que es la que va a concluir con Noé, con la historia de Noé. Entonces estamos viendo que hay un planteo temporal justamente por el cual la primera Toledot está encuadrada en el capítulo 1 y 2 de Génesis con la creación del género humano, y la segunda Toledot está encuadrada con lo que viene después de Génesis 2, la temporalidad que empieza a aparecer hasta que culmina el relato del diluvio. Y esos dos ciclos de alguna forma están asociados en muchas cosas como vemos, ¿sí? La separación de las aguas, así como las aguas y el arca flotaba como imagen de la palabra y el encuentro con Dios sobre las aguas al final del diluvio, al comienzo de la creación está Dios con su palabra separando las aguas y estableciendo la base para que se desarrolle toda la creación posterior. Entonces, no me voy a detener mucho más con muchos más detalles sobre el tema de por qué en estos textos también hay digamos, implícita una alianza. Repito, la descripción del hombre como regente, como hijo de Dios, como la presencia de las bendiciones, la presencia de esta aparente maldición o advertencia con el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal, con la introducción previa, que es digamos, los 5 días previos a la creación del hombre, un cuadro histórico hasta la creación del hombre, y queda en el medio de todo esto la creación del ser humano, que después va a estar más desarrollada en Génesis 2. Varón y mujer los creó en Génesis 2, ¿sí? Pero en toda alianza, y como en todos los textos de alianza de Medio Oriente, y por eso la Biblia, los textos bíblicos copian esa estructura y elaboran en prácticamente todos los relatos de la historia de salvación de Israel,
Israel eligió este concepto de alianza para establecer la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. ¿Sí? No es una relación cualquiera, es una relación que está regida por las normas de esa alianza. Ahora, esa alianza no es un pacto de sometimiento, es un tipo particular de alianza en el cual el hombre entra, después todo el pueblo de Israel, va a entrar voluntariamente, es decir, va a aceptar ese pacto porque es ofrecido por Dios de modo amoroso y es aceptado por el hombre de modo amoroso también. El no aceptar las condiciones de la alianza trae de alguna forma el dolor y la muerte, como van a aparecer más adelante en los textos. Pero para que la alianza tenga sentido, también Dios tiene no solamente que mantenerla en existencia, sino que preservarla de la destrucción. Y muchas veces la destrucción viene de mano del hombre. Y es lo que pasa en el relato del diluvio. Entonces la Biblia, como repito en otros textos de alianza de Medio Oriente, esta idea de que Dios, los dioses no solamente los crean y la mantienen esa alianza, sino que también los juzgan. Es decir, es necesario que aparezca una instancia en la cual hay una evaluación divina de la actividad del, en este caso el ser humano, que es el regente, es el que está en la creación a cargo de continuar la obra de Dios después del primer sábado. Entonces, cuando se leen todos estos textos, hay que leerlos con esta idea que está atrás. No es un relato solamente de creación, sino que es un relato en el cual esa creación está encuadrada en una dinámica de alianza que va a estar más explícita en los relatos del diluvio. Bueno, no me voy a extender más, así le doy la palabra a Arie y después abrimos el diálogo. ¿Sí? Gracias, Olga. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo les quiero contar, tomando y siguiendo la idea de Olga, lo que hemos leído, o lo que vamos a leer en Shabbat. Y si quieren, tomen nota. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1. Moisés le está hablando a la nueva generación que nacieron en el desierto y que muchas de las cosas que él vivió, ellos no la conocen. Y es entonces que cuando nos preguntamos a quién le está hablando, yo contesto, a gente, dos palabras, a personas que nacieron en el desierto, vaya a saber cuáles son sus conocimientos, vaya uno a saber qué nombre uno debiera darle. Los llamamos los hijos de Israel, que en alguna medida es cierto, porque Israel es el nombre de un señor. Ese señor previamente se llamaba Jacob, que es el tercero de los patriarcas. Pero la realidad es que como no tenemos pruebas de muchas cosas, tampoco tenemos pruebas de quiénes son los seres humanos que están caminando con Moisés por el desierto. Pero vamos a suponer que forman parte del pueblo de Israel o forman el pueblo de Israel, pero que de alguna manera, con cierta seguridad, podemos decir que no saben casi nada, con excepción de lo que vivieron en el desierto desde que nacieron allí. Y Moisés les dice lo siguiente, capítulo 14, versículo 1.
hijos son ustedes de Dios, vuestro Dios. Y acá me quedo un poquito detenido, porque empezar a pensar que yo hoy, año 2020, República Argentina, Buenos Aires, entender que tengo un papá que se llama Dios. Y si bien no es quien me generó en forma directa, pero estoy seguro que formó parte de ese encuentro entre papá y mamá y que dio como origen a su hijo. No solamente de papá y mamá, sino también de Dios. No por nada hablamos de Padre Celestial, no por nada hablamos de Padre Nuestro, sino que de algún lado ha surgido el concepto que Dios nos ha creado, y como dijo Olga y dice el texto, a su imagen y semejanza. Pero acá hay que tomar en consideración, acá sugiero que tengamos cuidado cuando hablamos de imagen y semejanza. Primero que nada, no tenemos imagen y semejanza de Dios. No hay imagen. Entonces, ya ocurrió allá por el año casi 1200, tuvimos un gran maestro en nuestra tradición que se llamó Rambam o Maimónides, como quieran llamarlo, que él tuvo que escribir un texto explicándole a su gente de aquella época, o sea, estoy hablando de 800 años atrás por lo menos, explicando que cuando el texto habla de imagen y semejanza, no se refiere a la parte externa del ser humano, sino que se refiere a la parte interna del ser humano. Y cuando hablamos de imagen y semejanza, podemos decir que, como bien decía Maimónides, no podemos decir con precisión que Dios es, pero sí podemos decir qué es lo que Dios no es. No es un ser humano, no es un perro, no es un animal, no es un árbol, no es ni el sol ni la luna. Pero tenemos conceptos de la interioridad de Dios que hacen que nosotros, por aquello de aprender e imitar a Dios, tiene que ver con el interior. Misericordioso, bueno, creador, y así cuantos atributos le hemos dado a Dios. Pero al mismo tiempo hoy, y con conceptos y con elementos que antes el ser humano no tenía, podemos hacer más preguntas. ¿Para qué nos ha creado? ¿Para qué Dios ha hecho toda esta creación? Una respuesta rápida y muy rápida es para crear orden. Y eso no hace falta interpretar, sino que lo sabemos por el texto bíblico. Al comienzo había un caos existencial y vino Dios y creó el orden, eliminó el caos. Es decir, acá tenemos un acto de bondad, un acto de misericordia, un acto en el cual sabemos hoy que los seres humanos no podemos vivir, no sabemos ni no podemos vivir cuando hay una situación caótica. Y nosotros los argentinos sabemos de lo que es caos. Y puedo darle algún elemento, por ejemplo, 1983, 1986-87, antes de la finalización del gobierno del doctor Alfonsín, hemos conocido situaciones caóticas. Y no podemos vivir, simplemente necesitamos un orden para poder vivir dentro de él. Dios lo crea. Y Dios lo crea y crea al ser humano a efectos de que él hay muchas cosas que no puede hacer. De finanzas él no sabe nada. Nosotros, los seres humanos, estimo que algo creemos, algo sabemos, y por ende somos colaboradores de Dios en muchísimos aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y no por casualidad se nos llama co-creadores con Dios. Se nos llama embajadores de Dios. Y todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, 7.000, 8.000 millones de seres humanos, somos todos embajadores de Dios sobre la faz de la Tierra. Y debemos, aparentemente, en ese pacto, como dice Olga, o en esa alianza
como dice Olga, con Dios, crear orden, no generar caos. Y es ahí donde todo el texto nos pone en un lugar determinado, y a tal punto que, de nuevo, Moisés le dice a esos, permítanme la expresión, muchachos que han nacido en el desierto, que formamos parte de un pueblo santo. Nos ha elegido a los seres humanos, yo soy un poco más amplio, ¿sí? Nos ha creado a los seres humanos y nos ha elegido para ser sus co-creadores y nos dice, santos seréis porque yo soy santo. Y no solamente eso, sino que además nos elige como pueblo elegido. Y entonces volvemos a hacer preguntas. ¿Quiénes conformamos ese pueblo elegido? Si tomamos algún texto bíblico traducido al castellano, van a encontrar que dice que es el texto de la Biblia para el pueblo de Dios. Y de nuevo preguntas, ¿quiénes conformamos el pueblo de Dios? Y yo digo que los seres humanos, no hay distingos. Que algunos se puedan atribuir ciertos conceptos, es discutible. Pero el pueblo de Dios somos todos. Somos todos que de alguna manera debemos llevar esa alianza, ese pacto que Dios hace con el ser humano, a todo el mundo, para poder convivir en el orden, para no generar caos. Lamentablemente, el ser humano que se ha alejado de Dios en gran parte, viene creando situaciones caóticas. Y es entonces que Albert Einstein va a decir que el mal no existe, sino que es ausencia de bien. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha alejado de Dios. Palabras de quien fue el profesor Albert Einstein. Y supongo que lo dijo, pero en principio lo acepto como que lo dijo. Y es entonces donde, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea sobre la faz de la tierra? ¿Cómo nos encontramos con Dios? ¿Cómo podemos hacer para volver a encontrarnos con Dios, para cumplir ese pacto con Él y que Él, porque Él, a lo mejor es el ella, o a lo mejor es ella, es como escribió algún filósofo, le digo él por las limitaciones que tengo en el idioma, pero de todas maneras, a lo mejor es el ella, y a lo mejor es ella. De acuerdo a la mística judía, de acuerdo a la Cábala, que hacen una interpretación del interior de la divinidad, es el ella. Pero eso dejémoslo de lado porque si no es demasiado complejo. Vamos a lo más simple. ¿Cómo hacemos para compartir nuestra vida con Dios? ¿Cómo hacemos para hablar con Dios? Porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere, y permítanme usar esta terminología como un atrevido, porque yo no sé lo que quiere Dios, pero supongo que Dios quiere tener un trato con cada uno de nosotros como un padre que quiere hablar con sus hijos. Y necesita, porque todos sus actos, los actos de Dios son actos de amor, necesita precisamente que nosotros, los amados, ese pueblo elegido, podamos dialogar con Él. Y entonces aquí hay más preguntas. ¿Por qué y para qué Dios ha elegido a un pueblo? Y tengo las respuestas. Podemos no coincidir. Puede haber millones de otras respuestas. Todo es válido. Pero yo tengo las mías. ¿Por qué nos eligió? Porque quiso. Porque necesitó alguien que haga una tarea junto con Él. Por eso nos eligió. ¿Y para qué? Para llevar la palabra de Dios a la humanidad. Y parece ser que en principio le fue muy bien. ¿Por qué? Porque si la idea es que un pueblo, que un cúmulo de seres humanos, nada más, ni blanco, ni negro, ni alto, ni bajo, ni petizo, ni gordo, ni de ojos celestes o de ojos pardos. Un pueblo
que lleve la palabra de Dios a la humanidad. Y de alguna manera lo logró, porque como consecuencia de ese pueblo creado por Dios, que llevaron la palabra de Dios al mundo, se creó el cristianismo y luego se creó el Islam. Es decir, que el cometido de Dios de llevar la palabra a la humanidad, su palabra a la humanidad, en gran medida se ha logrado. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano en este momento, que no hace mucho? Si realmente la palabra de Dios se llevó y el ser humano sigue encontrándose con Dios, sigue cumpliendo con ese pacto, y en mi opinión personal, y no soy el único, debiésemos volver al encuentro con Dios. Porque en todos los aspectos, salmista que mencionó Olga, profeta Oseas que también mencionó Olga, que tienen que ver con preguntas que el ser humano fue haciéndose a lo largo de los tiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y en algunos lados está escrito. A lo mejor podemos tomar el libro de nuevo, del Deuteronomio, en el capítulo 10, encontrar qué es lo que Dios pide de nosotros. O el profeta Miqueas, que nos dice algunas cosas que es lo que Dios quiere. Pero yo pienso hoy, independientemente de lo que dijeron los profetas, independientemente de lo que dijeron los salmistas, la pregunta es muy personal. ¿Cómo hago yo, si me interesa, para hablar con Dios? Y no con fórmulas, porque debo decirle que en nuestra tradición judía tenemos recontra cantidad de fórmulas. Y no nos dice de hablar con Dios, sino de el cumplimiento de preceptos. Un cúmulo de preceptos. Tenemos en nuestra tradición 613 preceptos. Muchos de ellos no los podemos cumplir porque no existe el templo de Jerusalén. Pero hay muchos que sí. ¿Ese es el medio para hablar con Dios? Yo pienso que en este siglo XXI que nos toca vivir, hay otra metodología, hay otro sistema, porque lo que pudo explicarle Moisés a esos muchachos que nacieron mientras caminaban por el desierto, hoy nosotros, después de 2000 años como mínimo, somos diferentes. Ya no somos aquellos que nos tienen que decir qué es lo que debemos hacer, sino que qué es lo que quiero hacer. Y es entonces donde todo el relato del tema del arca, de lo que ocurrió en aquella época, tiene que ver fundamentalmente con creación y recreación constante. Y tenemos los elementos. Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio la capacidad mental de estudiar y de aprender, Dios nos dio todos los elementos para que podamos desarrollarnos, pero con Él, no sin Él, con Él, precisamente para que podamos cumplir también lo que está escrito en el texto bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el texto. Por ende, lo primero que debemos hacer es me amo, independientemente de lo que dice la sociedad, independientemente de lo que dice la cultura vieja, independientemente de lo que nos fue transmitido, de que si te vas a amar a vos mismo vas a ser un fanfarrón, un soberbio. No, para nada. Al contrario. Me amo, sé cómo hacerlo, de qué manera me trato, para poder brindarle lo mismo a mi vecino, a mi igual. Porque de nuevo, somos criaturas de Dios, del mismo Padre, y por ende, somos interiormente todos iguales. Tendremos uniformes diferentes, tendremos creencias diferentes, tendremos formas diferentes, varón, mujer, pero interiormente somos todos iguales. Y yo pienso que ese es el desafío del arca, porque el arca, donde hay un orden preestablecido por Dios, que es muy difícil de entender, porque creo que la vez pasada lo planteé, ¿por qué la víbora no picó
al ser humano, o por qué el tigre no se comió al cordero dentro del arca. Ahí hay un orden totalmente diferente al que está afuera, y ese orden, creado por Dios, es el que nos debiese regir hoy para poder cumplir con el pacto del que es orden y no caos. Pensémoslo, porque dado lo que nos toca vivir hoy, esta situación rara, no sé qué otro nombre darle, es una pregunta también a nosotros mismos. ¿Cómo podemos restablecer el orden que Dios ha creado y que de alguna manera los seres humanos hemos modificado, no sé cuál es la palabra correcta, pero hemos dejado de lado gran parte de ese orden creado por Dios? Volvamos a Él, encontrémonos con Él, encontrémonos con nuestros iguales, con nuestros hermanos, y juntos poder hacer eso del arca, poder flotar, como decía una señora, hacer la plancha, o como dijo otra señora, ser un corchito para poder flotar en el agua, como el arca, y convivir. Esa es mi sugerencia. Hasta acá. Bueno, gracias, Ariel. Abrimos las preguntas, abrimos el debate, poner en común. Un corchito. Hola. ¿Sí? Sí, yo quisiera, bueno, un pensamiento mío, ¿no? ¿Quién habla? Que no lo veo. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Sí. Sí, no, yo realmente, bueno, soy de crianza cristiana, ¿no? Es decir, todo eso lo entiendo, clásica, ¿no? Es decir, de la escuela primaria y secundaria. Y yo a veces me pregunto, como ya hubo varios caminos elegidos por diferentes grupos humanos según los tiempos, las historias y todo, ¿no? Yo me pregunto si ya el orden se fue creado y no fue que Dios, sino que nosotros lo fuimos encontrando según los tiempos históricos, no según los tiempos del avance del tiempo. Se me ocurre que a mí me da la sensación de que realmente la primera pregunta que me hago es si Dios es un concepto o Dios tiene una imagen como los humanos, que bueno, eso yo no lo veo, me inclino más como si fuese un concepto creador de las cosas, ¿no? Pero pienso que a lo largo de los diferentes tiempos, según la educación, los conocimientos, la gente del momento que vivió la humanidad, bueno, vamos eligiendo y encontrando a Dios. Y bueno, también puede suceder que en este momento también haya algún tipo de elección, que alguien vaya encontrando otra idea. Bueno, eso es mi pensamiento. No sé si... No, creo que no fue que Dios, yo para mí estaba y lo fuimos encontrando a medida que aumentaban los conocimientos, la situación de existencia del grupo y bueno, lo que sea, ¿no? Eso. No, es mi pensamiento. No, está bien. Cuando decís estaba y lo encontramos, ¿sí? Está esta pregunta, ¿no? Si estaba, y por eso lo encontramos, ¿quién es ese que estaba? Obviamente que va a depender de la religión, el abordaje que hacemos sobre esa pregunta, pero hay una consenso en las grandes religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y todas las ramas del cristianismo, de que ese Dios que estaba y que encontramos no es solamente un Dios creador. Yo creo que ahí eso no es un tema menor, porque una cosa es que esté desde el origen
el Dios de la filosofía, el Dios que estaba al origen de todo, como causa y creador de todo. Y otra cosa es que esa causa y creador de todo tenga características de persona, sea un Dios personal, sea un Dios amoroso. Me parece que no es lo mismo creer en una causa de la creación impersonal, una esencia, una fuerza, una energía, como creen algunos, a creer que estamos acá como respuesta a un deseo de diálogo, a un deseo de amor mutuo y con una misión. Que no nos imponemos esa misión nosotros, que no la descubrimos nosotros en los avatares de la historia, sino que de alguna forma ya tenemos una misión en la misma esencia del ser humano. Y que tiene que ver con lo que es ser humano. Que no es cualquier cosa, sino es ser una persona con mayúsculas. A eso llamamos imagen y semejanza, ¿sí? Entonces me parece que más allá de las diferencias que podemos tener con religiones, sí tenemos una gran diferencia, obviamente con el ateísmo, pero también con el agnosticismo, ¿no? O sea, con todas las ramas del agnosticismo y algunas, y digo agnosticismo no tanto por el desinterés, sino por la no respuesta. Por ejemplo, a mí, que he dialogado con la gente, con los budistas, las preguntas sobre Dios no existen, ¿no? Y, o sea, no es que no existan, sino que no se responden, no se consideran importantes o oportunas. Y me parece que esa es una gran diferencia que no solamente marca un concepto, nuestra mirada sobre la creación, sino nuestra identidad como seres humanos. No sé si Ari, ¿querés agregar algo? Voy a ser reiterativo y a veces me pregunto si no molesto con los conceptos reiterativos. Primero que nada, pensar que Dios es un concepto, para hacer ese comentario, esa suposición, habría que hacerse una pregunta más simple. ¿Cómo es que estoy vivo? ¿De dónde salí? ¿Cómo es que mi cabeza funciona y mi sistema nervioso funciona y me permite, por ejemplo, en este momento estar hablando? O sea, yo pienso que tenemos, o hacemos, o hacen, no sé bien cuál es la palabra correcta, preguntas que tienen una respuesta inmediata. Y hay ciertos conceptos teológicos en los cuales vivimos la humanidad, que si Dios fuese un concepto, hay muchísimas cosas que desaparecerían en forma inmediata. Y a buen entendedor, pocas palabras, no necesito expresarme mucho. Pero yo lo que propongo y sugiero es empezar a hacerse preguntas uno a uno mismo para poder responder a esas preguntas de tiempo inmemorial, de haber dado un lugar preponderante a la ciencia en lugar de Dios. Cuando, por ejemplo, los que saben, y ese no soy yo, dicen algo que es categórico. Por ejemplo, la ciencia no tiene ética. Y cuando hablamos de ética, hablamos de Dios. Entonces, pensémoslo. No tengo la respuesta, no la tengo. Pero tal vez tenga preguntas que me orientan hacia un camino que yo he elegido, y no hace muchos años atrás, y que me orientan hacia ese encuentro con Dios. ¿Cómo hago para vivir con Dios? Mi pregunta. No tengo recetas ni respuestas. Okay. ¿Y otra pregunta u otro comentario? Sí, hay una pregunta previa realizada por uno de los
participantes que la formuló por chat. Si me permiten, dice lo siguiente, la fórmula Viole de Lozada. Sobre la alianza, ¿es correcto decir mantenerla o renovarla? Esto va formulada tanto a Olga como a Ari. Bueno, Ari, ¿vos querés empezar? No, dale, Olga. Hay varios verbos asociados con el tema de alianza, que también en hebreo tienen una diferencia. Una es establecerla y otra es sostenerla. Y por eso usaba esos dos verbos, ¿no? Formularla, sostenerla, como si fuera una nueva, es mucho el debate. Lo que está claro es que desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia, no hay ningún libro que no haga alusión a esta dinámica de la alianza. Ahora, hubo una alianza con Adán, otra con Noé, o aparentemente pareciera que son alianzas distintas, cuando en realidad también podemos pensarla como una única alianza que se renueva. Y ahí contesto la pregunta respecto de lo que es renovar una alianza, ¿no? ¿Dios tiene necesidad de renovar una alianza o es fiel a esa alianza del principio? Lo que sí hay en algunos textos bíblicos, porque también existe en los tratados de Oriente Medio, fechas litúrgicas en las cuales se celebra la renovación de la alianza cíclicamente, es decir, donde en la liturgia se establece un ciclo determinado para meditar y recordar que la relación con Dios es de alianza y por lo tanto, de alguna forma, renovar los votos de permanecer en esa alianza. Esto es, Israel tiene, Aries seguramente va con más detalle, ¿no? Pero sobre todo Shavuot, ¿sí? Tiene la idea de la renovación de la alianza, y también había una fiesta muy especial en la historia de Israel, que era el año sabático, la fiesta de Sukkot del año sabático. Sukkot es la fiesta por excelencia de la renovación de la alianza, pero el año sabático en Sukkot era por excelencia la renovación de la alianza, según la tradición de Israel. En otros pueblos, la renovación de la alianza se hacía también cíclicamente, una vez por año, y dependía del calendario, si era un calendario solar o si era un calendario lunar, cuál era el momento en el cual se renovaba la celebración de esa alianza y con los dioses de la región, ¿sí? ¿Dónde se renovaba? Se renovaba en el templo, porque el templo de alguna forma era el lugar donde esa alianza estaba por antonomasia desarrollándose, y por lo tanto el templo era el espacio donde se debía renovar la alianza. ¿Y quién renovaba la alianza? Por un lado el pueblo que era fiel a la alianza, pero también el representante del pueblo que era el rey, o el sumo sacerdote en las etapas tardías de la historia de Israel. Entonces, renovar una alianza es más propio de un tema litúrgico, mientras que celebrarla, mantenerla o establecerla tiene más que ver con la relación directa con Dios, ¿sí? Con el acto mismo de establecer la alianza, que puede ser considerada una y que a lo largo de la historia necesitó explicitarse con varios personajes y con varios aspectos. No es lo mismo lo que le promete a Abraham que lo que le promete a Moisés, que lo que le promete a David, y en ese sentido podríamos decir que son alianzas distintas, pero están todas encuadradas dentro de la primera alianza con el ser humano,
Por eso la categoría de alianza es importante, no tanto separar una de otra. Por lo menos no para mí es perder el hilo de continuidad. No sé, Ari, vos querés agregar algo. No, suficiente aclaración. Bien, Bueno. Gracias, Olga. Ahora no es una pregunta, sino más bien una reflexión, también respecto a lo que se había dicho sobre que la ciencia no tiene ética. La formula Marcela y Pablo y dice, la ciencia sí tiene ética. Pienso que la ciencia es Dios mismo. Los que no tienen ética son una gran mayoría de científicos que se creen Dios. Bueno, esta lo formula esta reflexión Marcela y Pablo. Sí, ¿puedo acotar algo? Sí, adelante, porque está dirigida a todos los participantes también. Así que... Yo trabajé más de 8 años en el Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, como representante de la comunidad. Así que el tema de ética fuera de los ámbitos cristianos, es decir, un ámbito absolutamente secular, como es el Hospital de Clínicas, uno no puede ir al Hospital de Clínicas como representante de la comunidad con un discurso solamente apoyado en la religión cristiana. No era mi intención, pero me las tuve que ver con debates éticos muy, muy importantes, sobre todo en investigación sobre humanos. Y sobre todo en límite de vida, porque era no solamente ética de la investigación, sino ética de la práctica médica. Y lo que pude ver, había en el comité de ética, éramos más o menos 25 personas, había rabinos, había pastores, estaba yo, había otro cura, pero había médicos, trabajadores sociales y gente que no tenía una definición religiosa determinada. Lo que yo pude ver, y ahí contestando la pregunta sobre el lugar de la religión ética o el lugar de la ética en el espacio de investigación y de conocimiento científico, es que el tipo de ética que es el que está basado en principios, nada más que en principios, como es la ética más norteamericana y como es la ética más racionalista y empirista del hemisferio norte, es muy distinta a las consecuencias que otro tipo de ética en el cual consideramos que en las decisiones que se toman hay valores. Esto la gente del conversatorio sabe que lo hemos ya elaborado. Si yo establezco a priori los principios de cualquier investigación científica y por lo tanto no tengo una referencia, un marco epistemológico que no esté de alguna forma relacionada con la certeza de que la vida está confiada en los seres humanos, que tiene un valor absoluto, que vale la pena ser vivida con amor, que somos todos iguales. Si no tenemos en cuenta eso, y lo único que rige la investigación científica son principios a priori, como que hay ciertas personas que vale la pena que sigan vivas y otras que no, hay ciertas personas que merecen no vivir por determinada razón, que hay ciertos límites en decisiones extremas sobre la vida y la muerte que se tienen que tomar por otras nociones, por ejemplo dinero, por ejemplo conocimiento puro, es decir, no una ética como algunos llaman personalista. Las conclusiones, las resoluciones, los
los dictámenes que resultan de esa investigación, en un caso les puedo asegurar que subrayan la muerte y en el otro no. Y es imperioso que todos estemos comprometidos con este debate ético sobre la realidad, porque no hay aspecto de la ética en la realidad, incluso en la ecoética, que se nos escape a nosotros como seres políticos, seres sociales. Entonces, hablar de ética no es solamente hablar de conocimiento científico y los límites de ese conocimiento científico, sino que en cómo encuadramos ese conocimiento científico y quién da, cuál es la referencia para tomar las decisiones en ese conocimiento científico. No sé si contesté la pregunta o la duda, no sé. Ok, Olga. Ari, ¿querés completar el concepto? No quiero entrar a polemizar, pero yo estoy viviendo una definición de población de riesgo para las definiciones y las decisiones que se vienen tomando ya hace 100 y pico de días, porque tengo una edad determinada. Pero nadie me preguntó qué es lo que yo siento y qué es lo que yo pienso respecto de esta situación. O sea, el aspecto ético que tiene que ver con las decisiones que toma la ciencia o toman los científicos, y no quiero hacer diferencias, porque toda la gente, yo pienso que todos somos buena gente, hasta que se demuestra lo contrario. Pero la ciencia como ciencia tiene que actuar, como dijo una vez un profesional de la medicina. La ciencia, por definición, es aquello que hoy afirma algo y mañana puede decir exactamente lo contrario, porque encontraron algo, y el ejemplo que dio aquel profesional es el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que cambió todos los aspectos éticos de aquellos momentos. Y es correcto. Es decir, hay muchas decisiones que se tienen que tomar tomando en consideración al ser humano, que la ciencia, por ser generalizada, no lo puede hacer. Tiene que tomar decisiones. Y a veces, como la estadística, es una de las maneras en que se toman decisiones, pero no se tienen en cuenta muchísimas situaciones personales y que afecta al ser humano. Y lo digo en términos muy personales porque lo he vivido. Por ende, es opiniones, y como siempre las opiniones son divergentes. El tema es, veamos cómo, como seres humanos, podemos actuar lo más éticamente posible. Ok, gracias, Rabino Ari. Hay una pregunta que desea formular Daniel Colmenares. Pidió la palabra, así que le cedemos la palabra a Daniel para que formule la pregunta. Hola a todos, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Usted sabe cómo estoy. Pepito pregunto de todo. Tengo una serie de preguntas, ¿verdad? Entre varias. Primero, en el vamos a llamar concepto o término alianza, ¿verdad? Yo tengo entendido alianza con dos palabras hebreas, una Hebrón y la otra Brit, ¿no? Perdone mi hebreo. ¿Perdón? ¿Hebrón? ¿Son semejantes? ¿Son diferentes? No te escuché la segunda. ¿Aló, me escucha? Dijiste Hebrón, okay. ¿Y la otra? Va de nuevo. La palabra alianza en hebreo, yo tengo entendido que tiene dos maneras de decir. ¿Sí me escucha? Te escucho, sí, pero... ¿Aló? Una es Brit, y la otra... Sí. ¿Y la otra? La otra, Hebrón. Hebrón, como la ciudad, Hebrón. No sé si estoy equivocado o no estoy equivocado.
Hebrón no la tengo asociada con alianza, no sé, Aries, vos si la tenés asociada. No, tampoco, no me suena. Brit sí, Brit es pacto. Sí. Ok, tendría que averiguar por qué. Ajá. 2, usted dijo, yo mantengo la alianza o mi alianza. ¿En qué, cuál es el verso, capítulo que sale eso? Porque me saltó. ¿No? No entiendo la pregunta, okay. Dani. Cuando habla de imagen, ¿verdad? Sí. Podemos asociarla con, en hebreo, a teselén. ¿Sí? Sí. No, por ahorita más nada. ¿Me escuchó, profe? Porque ya tengo muy mal el internet hoy. No, pero no entiendo la pregunta, Dani. Aló. No entendí. Sí, no te entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿En dónde, verdad? Sí. Yo mantengo mi alianza, yo mantengo la alianza. ¿En qué capítulo, de qué libro sale? Porque no lo anoté. Es solamente en la saga de Noé, en Génesis 6 y en Génesis 9. Las dos veces que habla de alianza, las veces que habla de alianza en Génesis 6 y 9, dice la sostengo, es Hakumá Berit. Mientras en los otros textos habla de Karat Berit, que es hacerla o Karat Berit. cortarla. Cortar la alianza. Sí. Esa sí Ahora, la tengo, esa sí la conozco. Cortar la alianza, sí, sí. pero aquí aquí se aprendió una nueva. ¿Ok? Y imagen la vamos a asociar a Telén. Sí. Cuando hablamos de imagen, a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? El texto dice Teselén. Ok. Sí, estoy tratando de... ¿No? Y podríamos definir que es una relación entre Dios y el hombre, ¿no? Que crea y nos hace a imagen de él porque nos iguala por amor y por eso establece una alianza. Sí, son dos palabras, como dije en hebreo, ¿sí? Estoy viendo el hebreo acá. Selem es una y la otra es damut. Dmut. Demut, sí, demut. No sé cuál pusiste vos, pero Selem y demut una es imagen y la otra se traduce como semejanza. Lo que a mí me llamó la atención del texto hebreo fue que no dice y, o sea, no hay una conjunción, digamos, de unión, no es imagen y semejanza, sino que el texto dice, a imagen nuestra, pues se nos parece. Ki, Talmud. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Sí? Como dice Aria, no significa que nos parecemos porque tenemos la misma cara o somos parecidos, sino que hay algo en la esencia del ser humano que Dios puso en el ser humano, que es la que hace, la que permite una comunicación de un ser con otro ser, de una persona con otra persona, en categorías personales. Y por excelencia, la forma de comunicarse es la palabra, aún en el silencio, ¿sí? Palabra entendida como establecer un nexo, como establecer, obviamente que el amor es una forma de comunicación, pero también el amor necesita las palabras de mediación, las caricias, incluso también el silencio. Entonces, en esa imagen y semejanza, o como semejanza, tiene que ver yo te diría, implícito compromiso de continuar la comunicación con un ser que fue creado para comunicarse con Dios. Si no nos hubiera creado de esa forma. Pudo haber creado otra cosa, como los animales, como las plantas, como otras cosas, como las estrellas, como los ángeles. Y sin embargo, no va a decir el texto eso, sino que el texto va a ser subrayar algo esencial que hace que Dios con el hombre establece una relación muy, muy particular. Ahora, si esa relación tan particular fue voluntariamente deseada
y realizada por Dios. De por sí esa palabra creadora es fiel a sí misma. Es decir, lo que en otros textos de alianza ocupan el lugar de un juramento, en este texto es la palabra misma, la que al crear al ser humano y establecerlo como imagen y a semejanza nuestra, va a decir, en los dos casos una primera persona del plural, establece ya un compromiso de comunicación mutua, sin vuelta atrás. Y en eso yo digo que también está parte de la esencia de la alianza en ese texto. ¿Mm? Bien, estamos Perfecto, llegando profe, gracias. No. Gracias, Daniel, gracias. Estamos llegando a la hora de cierre del encuentro de hoy. Si hay alguien que desee formular alguna pregunta, alguna reflexión, algún cuestionamiento final para redondear el encuentro, bienvenido sea, levanten la mano, le cederemos el micrófono. O directamente también pueden manejarse por el chat. ¿Hay alguien que desee formular alguna pregunta? Están todos muy tranquilos hoy. No, yo no. Sí, Yo no. no hay mano, no veo. A ver, un chat que llegó recién de Marcel y Pablo. Dice, yo pienso que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, obviamente perfecto es Él. Nosotros somos llamados a la perfección, que es la diferencia. Imagen y semejanza en amor, en la piedad y en el perdón. Bueno, palabras de Marcela. No sé si, Marcela, quieres también expresarte en forma verbal y ampliar el concepto que acabo de leer. Pues aquí hay otro mensaje desde Anmer Noel de Nicaragua. Sí, hay alguien que quiere hablar, perdón. No. Bueno, Sí, Anmer de Nicaragua dice, ¿de qué se vale el escritor sagrado para hacer una cronología de tiempo en la creación de Dios? Formula la pregunta a Olga y a Ari. ¿De qué se vale? No entendí muy bien la pregunta. ¿De qué se vale el escritor sagrado, entiendo Dios, para hacer una cronología de tiempo en la creación de Dios? No es una cronología de tiempo. Claro, es un mito. A ver, lo que podemos hablar de cronología, más que de cronología, yo hablaría de secuencia, es decir, uno puede decir 7 días, ¿sí? Ahora, ¿esos 7 días fueron días como los contabilizamos nosotros? No. Son historias que tienen, son relatos de origen, por lo tanto, una vez más insisto, no pueden ser leídas literalmente ni históricamente. No significa que digan cualquier tontera, no significa que sean mentiras, no significa que sean historias para, como un alumno mío en algún examen me contestó, es para gente poco instruida y entonces había que explicarle como un cuentitos. No, tienen un valor increíble los mitos, pero son mitos y por lo tanto hay que contemplar el hecho de que cuando uno lee un mito, tiene que no leerlo ni históricamente, ni cronológicamente, ni literalmente. Pero sí que entender las profundas categorías que están desarrollando y definiéndose en este mito, y una de ellas considero para mí esencial el tema de alianza, que aunque no esté presente la palabra alianza como está, va a estar más explícita en Génesis 6 al 9, sí está presente e implícita en Génesis 1 al 6, al 1 al 5. Entonces, cronología, no, en el sentido estricto de la palabra cronología. Lo que hay es una secuencia de sucesos
asociados al amanecer, al atardecer, el día 1, el día 2, los 6 días de la creación, después el sábado. Pero de ninguna forma tiene que ver con los días de 24. ¿Sí? En griego había 2 palabras para hablar del tiempo, el cronos y el kairos, uno que tiene que ver con justamente cómo se mueve la aguja del reloj, la secuencia temporal estricta del tiempo, entendido como horas, días y cantidad de días en un día, y otro el tiempo entendido como experiencia de ese tiempo. Lo que el texto bíblico está haciendo referencia es a la experiencia de ese tiempo. El primer día, ¿sí? Hasta que se estableció la luz. Ahora, ni las tinieblas tampoco son la luz y las tinieblas como las concebimos nosotros. No es que un día no había luz y el otro día había luz en el sentido de que ven la luz nuestros ojos. No. De hecho, la luz y las tinieblas están asociados con el caos y con esta luz que es todo lo contrario, es lo que pone orden sobre el caos. ¿Sí? En el texto griego, más adelante, cuando la Biblia griega, cuando los griegos traduzcan, o los judíos griegos traduzcan el texto hebreo, van a asociar la palabra luz con la idea del Mesías. Entonces, no hay que leer un texto mitológico o con género literario mitológico en categorías temporales y literarias. Ok. Hay una pregunta formulada por Gerardo Almeida que pediría la ampliara verbalmente porque está muy sucinta y dice, ¿son tradiciones yavistas o sacerdotales? ¿Querés ampliar la pregunta formulada, Gerardo? No, está bien. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la pregunta es si son tradiciones yavistas o sacerdotales. Bueno, primero hay que establecer qué significa que yavista o sacerdotal, ¿sí? Y hay más. Y además tenés 2 más. Por supuesto, está la eloísta y está la deuteronomista. Claro. ¿Sí? Yo particularmente no soy partidaria de establecer tradiciones tan definidas en estos textos. Yo más bien soy partidaria de establecer momentos redaccionales. ¿Qué quiero decir? Porque tampoco está muy claro que haya existido un yavismo como tal, separado de lo que otros llaman eloísta, sino que es más bien una forma de pensar los textos basada en el nombre divino que se utiliza en los textos. Es decir, hubo una moda en la exégesis bíblica que empezó hará un siglo y medio más o menos, por el cual, para tratar de definir las tradiciones que hay detrás de estos textos, se separó los textos que tenían el nombre divino Yahvé y el nombre divino Elohim, y entonces se vio que en algunos casos eran como los mismos textos, pero con 2 relatos distintos, muy bien enhebrados entre sí, y entonces se postuló como hipótesis de que existían 2 tradiciones, una yavista y otra eloísta. Y que en ese momento se postuló que estas hubieran sido las primeras visiones detrás de los relatos bíblicos y que hubieran sido de la época monárquica, siglo IX y X a.C. Lo cierto es que hoy está muy debatido la existencia efectiva de esas tradiciones en esa época, y sí lo que hay un consenso mucho más grande es en etapas redaccionales, ¿sí? La Biblia, digamos, los estratos más antiguos de la Biblia, yo los pondría en el siglo VII
8 a.C., y más cercano al deuteronomista, y después una fuerte redacción y ya más próxima a lo que hoy tenemos como textos, que es posexílica. Ahora, en el posexilio, ¿ubicamos solamente al sacerdotal? No. Sino que en el posexilio hay también un debate sobre la recepción de los textos. Es decir, hay textos que están escritos en el preexilio, pero que en el posexilio se los reelabora. ¿Y quién los reelabora? Y eso va a depender del texto. Hay textos que lo reelabora una comunidad que piensa más como hubiera pensado el yavista, y otros que lo elabora más como lo hubiera pensado, por ejemplo, Josías, el deuteronomista, y otras que lo elabora y lo piensa más como el sacerdotal. Pero son todas posexílicas. Son todas posexílicas. Esto se ve muy bien, a mi criterio se ve muy bien en la elección de los 3 grandes profetas: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ezequiel refleja muy bien la tradición o la mirada sacerdotal. Isaías es más fiel al pensamiento yavista y Jeremías es más cercano al deuteronomista. Ahora, ¿eso significa que cada uno de estos libros fue escrito por una tradición? No. Significa que fueron elaborados en el posexilio, donde se debatían todos estos temas, donde se recibieron textos muy antiguos, se los reelaboró después de la experiencia terriblemente traumática, pero también terriblemente enriquecedora, que fue el exilio. Entonces, las preguntas que antes del exilio se respondían por sí o por no, después del exilio empezaron a tener más de una respuesta. El origen del dolor, ¿sí? O la misma experiencia de la alianza. Antes del exilio hubiera pensado, tenés que obedecer, punto. ¿Sí? La alianza consiste en obedecer. Después del exilio no se piensa lo mismo. La alianza después del exilio está pensada más como fidelidad, no como obediencia. ¿Por qué? Porque justamente la terrible crisis del exilio, el mismo Isaías va a decir, doble castigo recibimos por lo que pasó. ¿Y es que Dios castiga el doble? No, es que no hay dimensión entre el dolor vivido y no hay relación entre el dolor vivido y lo que fue la experiencia del pecado, podríamos decir, o de la desobediencia. Entonces, no estoy de acuerdo con, por lo menos, definir en estos textos tan tardíos como son los primeros 12 capítulos de Génesis, en categorías yavistas o eloístas simplemente, o sacerdotales. Para nada. Bien, teníamos espacio entonces para la última pregunta y pregunta de cierre, diría. La formula Gerardo Almeida. Dice, según el texto del diluvio, ¿cuál sería el mensaje teológico, tanto cristiano como de la cultura hebrea? Bueno, le dejo a Ariel que hable. Es lo mismo. Es el mismo mensaje. No sé quién está diciendo el mismo mensaje, que lo diga en voz alta, por favor. Que no... Pablito está hablando, Pablito, Pablo, uno de mis alumnos de primaria. es el mismo mensaje, entiendo, que podemos tomar nosotros o nuestros hermanos judíos. Pienso en la época, ¿no?, de caos, de desorden. Dios queriendo ordenar al mundo. Para mí, no sé, en mi corta sabiduría pienso que es igual, que no sé, que lo entenderíamos igual, tanto los católicos como los judíos. Llamar al orden. No podía progresar el mundo de esa manera. Tuvo que tomar la decisión de inundar, de salvar la creación. Eso es lo que pienso.
por suerte tenemos opiniones y que no es una mejor que otra, sino que pueden ser diferentes. En lo que yo entiendo, yo no la tradición, porque yo no soy representante de nadie, pero lo que yo pienso es, de vuelta, el apostar de Dios en el hombre. Como suelo decir más de una vez, Dios nos tiene más confianza a nosotros que nosotros en nosotros mismos. Es verdad. Y Él se juega. Yo tuve un maestro, de bendita memoria él, creo que era 7ª o 8ª generación de rabinos, que él decía, Dios, primero que nada, hace un kiosco con un hombre, que es Adán. Luego hace, y no le va muy bien, y luego hace otro kiosco con Noé, y tampoco le va muy bien. Y después hace otro kiosco con Abraham, y ahí se juega porque ya no puede cerrar el kiosco. Y aquí estamos. Y entiendo que el apoyo, el jugarse de Dios en el hombre, lo pone de manifiesto que no liquida a la humanidad, sino que tiene confianza en el hombre. Y el hombre no es uno, de vuelta a la famosa simbología de la cual habla Olga y que yo comparto. El relato es Adán y 7 personas más, que de alguna manera es la humanidad. Es una simbología, Noé. Y yo, de nuevo, Dios se juega en el hombre, en la humanidad. Se juega. E intenta, a ver, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo podemos hacer que la cosa sea diferente? Porque no nos olvidemos que estamos acá, gracias a Dios, a través de este aparato, que a mí no me gusta para nada, pero no tengo más remedio, y también soy un símbolo de la humanidad, para que nos encontremos, para que podamos hacer cosas, para que podamos construir, gracias a Dios. Ese es el símbolo que yo leo. Es el jugarse de Dios en favor de la humanidad. A ver cómo logro un socio, la humanidad, para que juntos podamos hacer algo maravilloso. Y yo no sé si le va bien. No lo sé. Pero se juega. Porque si no hubiese liquidado todo, porque Noé y familia. Y yo pienso que esos son los desafíos que nosotros tenemos. Yo entiendo, yo no lo escuché, pero tuvimos un maestro que se llamó Marshall Mayer, y él decía, no es cuestión de hablar de Dios, es cuestión de hablar con Dios. Y creo que es el desafío grande que tenemos. ¿Cómo hacemos para hablar con Dios y no de Dios? Porque lo que Dios piensa, nosotros como seres humanos no lo vamos a saber nunca. Pero lo que pensamos cada uno de nosotros sería fantástico que empecemos a saberlo. ¿Y cómo hacer, repitiendo palabras de quien fue el rabino Marshall Mayer de bendita memoria, cómo hacemos para hablar con Dios? Con nuestras propias palabras, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios sentimientos. Y decirle, primero que nada, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y si me permite, Carlos Sebastianelli, quiero terminar el encuentro de hoy precisamente con una oración muy simple. Muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad de volver a encontrarnos. Gracias. Gracias, Ari. Gracias, Olga. María Paz, no sé si querés enunciar algunas palabras de cierre, dando pie ya al próximo encuentro, establecido para el próximo lunes 17. Sí, agradecerles a todos la presencia, haber participado de este encuentro y bueno, los esperamos el próximo lunes a las 19 horas de Buenos Aires para este encuentro que concluye, porque eran 4 lunes que teníamos estas ponencias excelentes de Olga Giannini y el rabino Ari Stockman. Bueno, muchas gracias a cada uno de ellos.
Bien. Gracias. Gracias a todos por participar y será hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Chao a Muchas gracias. todos. Chao, chao. Gracias, gracias. Acumulada, tanta traición disimulada.